transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 35 minutos, 9 con 35 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando en este espacio aquí a través de Radio Forex Hispana de Punto 9 para el día de hoy. Ya estamos a el día 29 de julio, miércoles 29 de julio, y hoy es miércoles de tasas allá en los Estados Unidos, así que bueno, pues ahí tenemos una de las puntos más importantes que vamos a estar observando de información el día de hoy en esta jornada. Para este día miércoles ha sido un mercado relativamente tranquilo y también con los rangos relativamente reducidos en esta mañana del día de hoy. 53 pips el recorrido de máximos a mínimos para lo que es el tema del eurodólar. En el tema de la libra tenemos 79 pips, en el tema del dólar yen 35 pips, en el tema del dólar australiano de máximos a mínimos solo 29 pips nada más, fíjese qué ternura, y en el tema del dólar canadiense 43 pips de máximos a mínimos en el recorrido del día de hoy, día donde por cierto en China se termina la racha negativa, o por lo menos se interrumpe temporalmente, y tenemos en esta mañana pues a los mercados accionarios mayormente en positivo, aunque retrocediendo con respecto a los avances que tenían al principio de esta sesión europea. Allá el FTSE 100 está ganando 0.59% y es el que mejor conserva las ganancias del día de hoy. Estamos hablando de una cotización de 6.594 unidades cuando son ya las 9 de la mañana con 36 minutos. El DAX Industrial de Alemania está prácticamente plano después de haber estado ganando un poco más en la mañana. Tenemos ahora 11.178 unidades al DAX Industrial de Alemania, una ganancia de apenas el 0.04%. Y en el tema de Francia, el CAC 40 de Francia está también bastante planito, 0.17% de ganancias el día de hoy. El IBEX 35 inclusive está a medio punto porcentual a la baja, en las 11.220 unidades lo tengo en esta mañana del día de hoy. En la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio baja a 0.13% y termina este día miércoles en las 20.302 unidades, mientras que el Standard & Poor's asiático se anotó una ganancia del 0.8% y termina en las 5.631. La caída del Nikkei dicen que se debió más a malos resultados de algunas empresas en concreto que a una situación global, ¿no? Una situación donde, digamos, se vio arrastrada por otras bolsas o algo así. En el tema de los commodities, el West Texas Intermediate está bajando 0.85% en esta mañana, 47,57 el barril de crudo dulce ligero, mientras que el del Brent del Mar del Norte baja un poco menos, 0.54% y cotiza en los 53.01 en esta mañana. El oro y la plata con pequeños movimientos, más bien hacia la baja, 0.15% el oro, es una pérdida de $1.60, estamos hablando de 1.094,32 la onza de oro, mientras que la de plata cotiza con una muy ligera caída de apenas el 0.04%, vamos, ni a un centavo llega el movimiento de la plata el día de hoy, que se cotiza en los 14,69 en esta mañana del día de hoy. En el tema del oro, bueno, pues ha estado haciendo como una especie de triángulo después de haber rebotado hacia el alza, y me parece que esto podría llevar a otro movimiento alcista antes de volver a intentar mínimos más bajos, vamos a ver si no me equivoco, pero tiene pintas de estar haciendo una especie como de zigzag hacia el alza el oro, donde su onda A estaría arrancando obviamente en los mínimos que dejó el pasado día 23 de julio. La onda 1 de A estaría en los 1086, la onda
2 de A estaría en 1077.35, la 3 estaría en 1101.68, la 4 en 1093.85 y el término de esta onda A sería los 1105.24. Después viene una fase de triángulo, me parece, o algo así parece que está formando. Y después de ahí, terminando esta fase, debería de venir otro movimiento alcista que probablemente nos lleve por ahí de la zona de los 1119, 1120 más o menos. Calculo yo así, a ojo de buen cubero, esta última parte. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue desempeñándose en este tema. Continuando con más información en el tema del oro y la plata, en el tema del dólar. El dólar index se encuentra prácticamente quieto en esta mañana, apenas con una ganancia del 0.07%, cotizando en los 96.65. En cuanto al peso mexicano, este se fortalece ligeramente 0.19 y el cruce con el dólar baja a los 16.25, sigue estando claramente por arriba de los 16, sin embargo. En el tema del peso colombiano, se vuelve a debilitar el día de hoy, 0.6%, le está yendo como en feria el peso colombiano. Estamos hablando de ya la cotización 2.859.90 para esta mañana del día de hoy. El peso chileno está prácticamente sin cambios en 664.83, lo mismo que el argentino en 9.19 o el sol peruano en 3.1870. El peso boliviano tampoco cambia, 6.84, y el dólar yuan lo tengo también bastante tranquilo en 6.2084 el día de hoy, prácticamente sin cambios con respecto a la jornada del día de ayer. Así las cosas en estas monedas de nuestro recorrido de todas las mañanas. 9 de la mañana con 41 minutos. Vámonos a un corte comercial y de regreso, bueno, vamos a tener algo de información. No ha fluido mucho, pero lo poco que hay se lo tenemos aquí. El Banco Central Europeo mantiene este miércoles sin cambios los préstamos de emergencia a los bancos de Grecia. Le voy a tener más detalles. Además, el día de hoy, bueno, pues Europa, ¿no?, respira con estas en la pausa en las caídas de las bolsas de China, y Alexis Tsipras dice que pues sí ve posibles elecciones para Grecia, pero después del rescate, dice, le voy a tener más detalles el día de hoy. Y el Banco de Rusia anunció este miércoles que ha suspendido las compras de dólares y euros debido a que el rublo tocó mínimo de varios meses, dicen el día de hoy. Bueno, pues ahí tiene usted lo que vamos a estar, parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, en esta mañana del día de hoy, aquí en este espacio de Punto 9, que ya regresa después de este corte comercial. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Y tú, qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuaba el movimiento alcista. Tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Pero está el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo, música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, por forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 43 minutos, seguimos en vivo y en directo aquí a través de Radio Forex Hispana, y déjeme le cuento el día de hoy que, bueno, pues en el tema de el ELA, el programa de financiamiento de emergencia a los bancos allá en Grecia, el Banco Central Europeo le mantiene sin cambios el límite a lo que los bancos griegos pueden acceder. La decisión se conoce después de 2 semanas consecutivas de aumentos de 900 millones
en una línea de préstamos que ha mantenido a los bancos de Grecia a flote desde que perdieron el acceso de forma efectiva a las operaciones de política monetaria del Banco Central Europeo a principios de febrero. La subida de la semana pasada sitúa el volumen total de los préstamos de emergencia por encima de los 90.000 millones de euros. El Banco Central Europeo ha mantenido el programa de liquidez de emergencia sin cambios entre finales de junio y mediados de julio, al estancarse las negociaciones en su momento entre Grecia y sus acreedores internacionales. Por cierto, se calcula que los flujos de salida de dinero de los bancos de Grecia alcanzaron el total de 2.000 millones desde que los controles de capital comenzaron, de acuerdo con las fuentes. Es decir, a pesar de los controles de capital, todavía 2.000 millones de euros salieron del sistema bancario allá en Grecia. Bueno, pues ahí más claro ni el agua. Continuando con más información el día de hoy, fíjese que se dieron datos de confianza del consumidor en varias partes allá de Europa. En Alemania la GfK dice que para agosto su índice lo muestra en 10.1 sin cambios con respecto al mes de julio, y también en línea con lo que el mercado estaba esperando. En Francia la confianza del consumidor para el mes de julio quedó en 93 por debajo de los 94 alcanzados en el mes de junio. Y también teníamos el dato de confianza del consumidor precisamente allá en lo que era Suiza en esta mañana. La confianza del consumidor que publica la UBS quedó en 1.68 para el mes de junio, sin cambios con respecto, no es cierto, ligeramente por debajo del 1.73 de la previa. Bueno, pues esto es lo que se dice el día de hoy. Continuando con más información, le decía yo, bueno, pues la renta variable europea estaba respirando y recuperando algo de terreno este miércoles, animado por la estabilidad de los mercados de valores de China, aunque se espera que los volúmenes de negociación pues hoy sean escasos debido precisamente a la expectativa de la reunión de política monetaria por parte de la Reserva Federal. El índice europeo Eurostoxx 600 tenía ganancias ya de 1.6%, por ejemplo, a primera hora de este día de hoy miércoles, luego de haber repuntado el 1.1% el martes. Las acciones de China estuvieron oscilando entre ganancias y pérdidas durante este miércoles, después de que las autoridades de China aumentaron sus esfuerzos para calmar a los mercados tras 3 días de ventas generalizadas que han provocado un retroceso del 11% en el principal índice accionario de China desde que comenzó esta mala racha, y pusieron pues extraordinariamente nerviosos a los inversionistas. El también Eurostoxx 50 estuvo ganando 0.3% al inicio de la jornada. La subida de los mercados europeos, dicen, también viene acompañado de la publicación de varios resultados trimestrales mejores a lo esperado, como el caso de la acción de la British American Tobacco, que ganó un 3% después de que el grupo incrementó su beneficio en el primer semestre. Barclays también subió después de dar a conocer un fuerte aumento de su beneficio neto en el segundo trimestre, y anunció que no cumplirá su objetivo de reparto de dividendos para mantener su capital. Bueno, pues esto fue lo que pasó en los mercados accionarios en esta mañana. Y en el tema de Grecia, fíjese usted que el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, reconoció este miércoles que, a la vista de que ha perdido la mayoría parlamentaria por falta de apoyos internos, ve posible que tenga que convocar elecciones, aunque será algo que se debatirá en un congreso extraordinario, probablemente, dice él, a comienzos de septiembre. Soy el último que habría querido elecciones si hubiéramos defendido la mayoría parlamentaria para los próximos 4 años, señalaba Tsipras en una entrevista de radio de el Syriza Stokokino, en alusión a una de las más de 30 diputaciones de su partido que no respaldaron las propuestas del gobierno de los 2 paquetes de reforma aprobados en las últimas semanas. El líder del Syriza reiteró que su primera prioridad es ahora lograr
la firma del tercer rescate y que espera que a comienzos de septiembre se celebrara un congreso extraordinario en el que se definiría cuál va a ser el programa y los pasos a seguir para Grecia. Tsipras criticó indirectamente a los diputados rebeldes, a quienes los calificó como cortos de mente, y a los que creen pues que pueden hacerse la revolución con el asalto al Palacio de Invierno. Pues así decía allá el señor Alexis Tsipras. La verdad es que esto complica bastante las negociaciones de los acreedores, o complicará bastante las negociaciones de los acreedores con Grecia, porque lo que se acuerde, quién sabe qué vaya a poderse cumplir y quién sabe qué no se vaya a poder cumplir, precisamente por la idea de que pues allá atrás viene otro gobierno y donde vuelvan a ganar los radicales del Syriza, por ejemplo, y sea otro Comecandela el que entra ahí en Grecia a tomar el relevo, pues otra vez le va a tocar un tratamiento de cálmate tantito, ¿no? Entonces, híjole, qué miedo ser griego en estos días, pero en fin, así las cosas el día de hoy. Continuando con más información, el Banco de Rusia, otro de los lugares interesantes para ser habitante, el Banco de Rusia anunció este miércoles que ha suspendido las compras de dólares y euros debido a que el rublo tocó mínimo de varios meses. El Banco Central explicó que dejó de comprar divisas en el mercado nacional desde el 28 de julio, el día que el rublo descendió por debajo de los niveles psicológicamente importantes de 60 frente al dólar y 67 frente al euro por primera vez desde marzo. El rublo luego se apreció hacia la zona de los 59.92 frente al dólar después de este anuncio. Tras permitir que el rublo fluctuara a finales del 2014, el Banco Central siguió con sus intervenciones diarias en el mercado de divisas y hasta mediados de mayo estuvo comprando alrededor de 200 millones diarios para reponer, decía, sus reservas que se habían encogido el año anterior a raíz de la enorme fuga de capitales y de los problemas económicos derivados del desplome no solo de los precios del crudo, sino también de las sanciones impuestas por Occidente. Según los datos publicados este miércoles por el Banco Central, dice que reveló el tamaño de sus intervenciones con un retraso de 2 días, anunciando que había reducido sus compras de divisas hasta 160 millones el 27 de julio, desde los 200 millones diarios de la semana pasada, y esto pues como una primera reacción que después tuvo que continuar hasta la suspensión total debido a la caída de los niveles que le he mencionado antes, ¿no? El Banco Central desea elevar sus reservas de divisas y oro hasta los 500,000 millones en los próximos 3 a 5 años, y bueno, pues al 17 de julio las reservas eran de 358,200 millones, así que todavía le cuelga un poco ahí para recuperarse. Y vamos a un corte comercial, 9 de la mañana con 52 minutos. De regreso le tengo un artículo de Shen Hong y Wei Yu, donde hablan sobre, qué pasó precisamente con este último derrumbe de la bolsa en China, ¿no? Y también vamos a estar hablando el día de hoy en el tema geopolítico. Los rebeldes de Siria ampliaron ya sus posiciones sobre este territorio de Bashar al-Assad. Le voy a tener más información sobre esto y más aquí en este tercer bloque de Punto 9 que ya regresa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados, en Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com. Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Vamos con más aquí en vivo, 9 de la mañana con 53 minutos. Y fíjese usted lo que dice Shen Hong y Wei Yu sobre este tema de la bolsa de China. Dice, cuando los inversionistas en el principal mercado de valores de China vieron este lunes cómo caían las acciones de la mayor petrolera del país, por ejemplo, les dio la impresión de que Pekín se había rendido
por lo menos temporalmente. En su lucha para apuntalar el mercado de las últimas semanas, los fondos estatales habían centrado sus compras en las principales empresas de propiedad estatal como Petrochina, con un valor de mercado de 1.92 billones de yuanes, algo así como unos 300, casi 10,000 millones de dólares. Petrochina por sí sola representa casi el 5.3% de la ponderación del compuesto de Shanghái, que sigue el desempeño de 1.114 empresas de bolsa. Las 20 mayores, todas de propiedad estatal, representan en conjunto un 32% de la ponderación de este índice. El señor Yufeng Wu, un inversionista particular en Shanghái, cuenta cuando vio las acciones de la petrolera en caída libre, lo consideró una señal de que el gobierno no intervendría para evitar que el mercado se desplomara. Su presentimiento pareció acertado. Las acciones de Petrochina terminaron el lunes con una caída del 9.6%, mientras que el mercado de Shanghái había caído un 8.5%, lo que es la peor caída diaria en 8 años. Los descensos continuaron este martes, cuando Petrochina retrocedió todavía un 4.2%, y el índice terminó con caídas del 1.7%. Un índice de 50 grandes acciones de Shanghái también se desplomó 9% el lunes, superando el descenso del 7.4% del índice de precios de la Chi-Next, que agrupa empresas más pequeñas que cotizan en Shenzhen. Y bueno, pues antes del lunes, siempre que había venta generalizada, el equipo nacional comenzaba de inmediato a comprar Petrochina para apoyar el índice y el mercado, decía el señor Wu, en referencia a los fondos que tienen el respaldo del Estado y cuyo fin es sostener al mercado. El principal vehículo, la China Securities Finance Corp, ha estado gastando hasta 180,000 millones de yuanes, algo así como unos casi 30,000 millones de dólares al día, desde el pasado 8 de julio para tratar de estabilizar al mercado, según fuentes familiarizadas con el asunto. Este lunes, sin embargo, hubo pocas compras, señalaba el operador. Sin el gobierno defendiendo al mercado, hubo una estampida para salir, explica Larry Wang, director de inversiones de la Shanghai Life. Dice, este fondo que gestiona 6,000 millones de yuanes en activos. La Comisión Reguladora de Valores de China señaló este lunes que la China Securities Finance no es que estuviera retirándose del mercado y que tenía previsto aumentar inclusive sus tenencias, pero en el momento apropiado. El regulador no indicó si el Estado compró acciones el lunes. El enfoque de los fondos estatales en la compra de acciones líderes ha generado críticas. Esta táctica, dicen algunos, no funciona muy bien porque es muy caro comprar estas acciones líderes y el simple hecho de impulsar el índice no impide que muchas acciones pequeñas toquen el límite mínimo el mismo día. Esto lo opinaba, por ejemplo, un economista de la OBK Hein Holdings, una correduría con sede en Singapur. Las normas del mercado limitan la caída del precio de las acciones al 10% en una jornada bursátil. Los inversionistas han señalado otras causas del hundimiento del mercado esta semana. Aparte del repliegue del gobierno, también estaría la debilidad de los datos sobre la actividad manufacturera, que agregó nuevas preocupaciones acerca de la economía de China. El aumento de los precios del cerdo también ha avivado la preocupación por la inflación, lo que a su vez podría llevar al Banco Central a no profundizar su política de relajación monetaria. Si bien se muestra activo en las compras de acciones, el gobierno ha tomado enérgicas medidas contra los canales financieros informales, tales como las plataformas de préstamos entre pares que proveen fondos que pueden utilizarse para comprar acciones a crédito. La cantidad de financiamiento para compras a crédito a través de firmas de valores fue el lunes 2% inferior al nivel del viernes, aunque sigue siendo un 2% más alto que la semana anterior todavía. Entre los inversionistas crece la sensación de que no se puede confiar en la capacidad de Pekín para mantener bajo control el ánimo bajista del mercado. Por ejemplo, Xu, un emprendedor de inversiones en acciones de Shanghái, dice que ha aumentado su temor a quedarse atrapado en una estampida de ventas, por lo que vendió acciones por valor de decenas de millones de yuanes este mismo lunes. ¿Por qué iba el Estado a rescatar el mercado todo el tiempo?, se pregunta Xu. Solo lo haría en caso de una emergencia extrema, se responde él. Bueno, pues aquí hay una visión, ¿no?, de una parte de lo que está pasando en este mercado de China, que por cierto, pues se los desplomaron hace no mucho, por ahí de 2005, si no mal recuerdo, estuvo un desplome
desplome que terminó prácticamente con la mitad del valor de las acciones en China. Déjeme buscar ahí en mis gráficos viejos esta información, pero ya había sido un desplome importante el que habían tenido no hace muchos años. Y aquí lo peor es que es el pequeño inversionista el que hace la mayor parte de esta bolsa allá en China. Pero bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y ya para terminar, en el escenario geopolítico, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, perdió este martes más territorio a manos de los insurgentes islamistas y las milicias kurdas, lo que refuerza los planes de Turquía de crear una zona que taponee, ¿no? Digamos, lo que está controlado por los rebeldes a lo largo de la frontera que comparten ambos países. La mayor cantidad de terreno ganada por los opositores de Bashar al-Assad está en el noreste de Siria, a lo largo de la frontera con Turquía, según representantes de diversas fracciones de los rebeldes y activistas de la oposición en la zona. Allí, la coalición de grupos islamistas rebeldes, respaldados por Turquía, se hizo con el control de más de una docena de pueblos, puntos de control e instalaciones en una zona estratégica a lo largo de las provincias de Hama, Idlib, Latakia, y dice, esto era antes controlado por el régimen de al-Assad, señalaban las fuentes. Los hechos ocurrieron 2 días después de que el presidente de Siria dijera en un discurso a los suyos que ya no podía defender muchas zonas del país, por lo que sus fuerzas se centrarían en áreas vitales. Este líder mantiene una pugna contra la insurgencia desde hace, pues ya va para 5 años, ¿no? 4 y medio años por lo menos. El control de la zona mayor por parte de los islamistas podría dejar a Estados Unidos en una posición incómoda. Washington ha acogido positivamente la decisión de Turquía de iniciar ataques aéreos contra el grupo extremista Estado Islámico en Siria, pero algunos combatientes islamistas a los que apoya Turquía, pues considera Estados Unidos, son enemigos y podrían cobrar importancia en caso de que se creara esta zona tapón que desea Ankara y a la que accedió Washington la semana pasada. En la coalición islamista que combate en Siria, el ejército Fateh se llama, participa por ahí una filial de Al-Qaeda frente a Nusra, calificada de organización terrorista, por ejemplo, por los Estados Unidos. Además, las milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos, pero consideradas enemigas por Turquía, complican esta situación. La lucha contra el régimen chií de al-Assad la llevan a cabo un conjunto de grupos suníes integrados por grupos tan dispares como el extremista ejército islamista o facciones islamistas más moderadas y no islamistas, además de combatientes kurdos. Estos grupos cuentan con el apoyo de Turquía, Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico. Por el otro lado está el régimen de Bashar al-Assad, que recibe apoyo de milicias libanesas de su minoría religiosa con ayuda financiera y militar de Irán. O sea, hay un merequetengue tamaño importante, y habrá que ver ahí cómo, si no se desestabiliza más esta zona y se complica más el escenario. Pero bueno, por lo pronto, ahí vamos aprendiendo poquito a poco sobre este escenario para ir midiendo qué tanto se puede complicar el escenario por si nos faltaba algo. Ya para despedirme nada más le cuento, hay declaraciones de Christine Lagarde que dice que Grecia necesita, de verdad necesita, enormes cantidades de reestructuración de su deuda. Algo así como diciendo, mira, eso de que nada más le vas a bajar los intereses o le vas a aplazar los vencimientos no va a ser suficiente. Bueno, pues así las cosas. Con esto me despido el día de hoy. Gracias por la compañía. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Lo dejo con música y nos vemos en otra emisión. A la gente que nos está acompañando desde YouTube, también muchas gracias. Un saludo. Pásala bonito. Nos vemos. Bye. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó estás escuchando Radio Forex Hispana.